Buenas a todos, a todas. En este estudio bíblico de hoy vamos a hablar sobre los escogidos. Aquí les cito algunos de los pasajes de los escogidos en la Biblia. Les dejo las citas al final del vídeo. En Mateo 20:16, que viene del contexto del 20, del 1 al 16, y habla sobre la viña y su dueño, y al final el 20:16 nos dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. En esta ocasión hay uno que le llaman amigo, pero este fue llamado, pero no fue digno. La palabra escogida significa selecto, seleccionado, predestinada. En Mateo 22:14 nos dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y viene del contexto de la parábola de las bodas, del capítulo 22, del 1 al 14, que es parábola de la fiesta de bodas. Así que fue echado a las tinieblas de afuera. Dios llama, el Eterno, pero es una decisión personal de nosotros, es aceptar el llamado y actuar. En esta parábola se resume que este hombre fue llamado, invitado, pero no fue escogido porque no era digno. Y es que no fue obediente porque era una boda y no estaba vestido, no estaba preparado para la ocasión, por lo cual se queda fuera. No es salvado al final. La diferencia entre llamados y escogidos, por ejemplo, en Mateo 22:14, el Señor nos llama y tiene a sus escogidos, y otros se quedan afuera. En esta parábola, entre todos que fueron invitados, hay uno que fue invitado, pero no estaba a la altura de esa boda. No estaba a la altura de ese llamado y por tanto se quedó fuera, en las tinieblas, en la oscuridad. Todos los que fueron elegidos libremente por la bondad de Dios, del Eterno. En Mateo 24, el Señor predice la destrucción del templo, y en el 24:22 nos dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y también cita en Mateo 24:24 lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y continúa en Mateo 24:31 la venida del Hijo del Hombre, y dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Les citaré algunos de los pasajes que aparece la palabra escogido, porque somos escogidos, y esas son las citas bíblicas que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero también hay citas en el Antiguo Testamento. Y aquí en Marcos 13:20 nos dice lo mismo que en Mateo 24:22. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Aquí el contexto es sobre las señales del fin. Y en Marcos 13:22 dice igual que en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios,
para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y en Mateo 24:31 también hace referencia en Marcos 13:27, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. En Lucas 18:7 es una pregunta del Señor y dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Este versículo viene del contexto de la parábola de la viuda y del juez injusto. En el Nuevo Testamento, el Señor nos dice por qué nos escogió. En Romanos 8:33 viene del contexto de Romanos 8:28 y que somos más que vencedores. Y es que, como les cité anteriormente en el tema de los llamados, les leo el contexto completo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y luego ya viene el versículo Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En Romanos 11:5 nos dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. En Romanos 11:7 dice: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí, lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Aquí habla en el contexto del remanente de Israel. En cuanto al llamamiento, Romanos 11:29 nos dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí, hermanos, hermanas, y también a los que no conocen de Dios o del Eterno, de la palabra, aquí en Efesios 1, del 3 al 7, una palabra poderosa, y dice: bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hasta otro estudio bíblico. Que el Señor los guarde y los bendiga. Gracias. Shalom.